Para la solución de un problema lineal, existen varios métodos los cuales nos llevan a encontrar la mejor solución óptima. A continuación analizaremos dos tipos de ellos. Primeramente el método gráfico, el cual representa geométricamente a las restricciones y el objetivo de dicho problema. Y en segundo lugar el método simplex, el cual es un procedimiento algebraico, que permite ir mejorando la solución de un problema paso a paso, concluyendo cuando ya no es posible seguir mejorando la solución. En el presente problema, desarrollemos la aplicación de estos dos métodos. Como primer paso, formulemos el modelo matemático del problema. Determinemos cuáles son las variables que intervienen de manera importante en el problema, a las cuales les asignaremos las variables de decisión x1 y x2. El objetivo es elegir los valores de x1 y x2 que nos permitan obtener la máxima facturación posible sobre el costo de los dos tipos de faros. Dicha función está sujeta a las restricciones impuestas sobre los valores de producción limitada disponible, desarrollado de la siguiente manera. Restricción número 1, la producción no puede ser mayor a 227 faros normales, lo cual indica que la variable x1 debe ser menor o igual a 227. Restricción número 2, la producción no puede ser mayor a 235 faros halógenos, indicando que la variable x2 debe ser menor o igual a 235. Y por último las restricciones 3 y 4, señalando que el total de faros debe de ser mayor a 159, y menores a 238 faros. Por último, como la tasa de producción no puede ser negativa, es necesario restringir las variables de decisión a valores no negativos, donde para toda x deberá corresponder un valor mayor o igual a 0. Este problema tiene solo dos variables de decisión y por lo tanto solo dos dimensiones, así que se puede usar un procedimiento gráfico para resolverlo. Este procedimiento es conocido como método gráfico, el cual incluye la construcción de una gráfica de dimensiones x1 y x2. Los pasos para su formulación son: graficar la función objetivo y las restricciones correspondientes. Paso número 2. Determinar la región donde está la solución del problema. Paso número 3. Localizar los puntos que nos proporcionen las soluciones óptimas. Y paso número 4. Determinar la mejor solución óptima, con los valores de z, x1 y x2. Desarrollemos la solución gráfica para el problema anteriormente establecido, teniendo ya determinados el conjunto de restricciones y la función objetivo. Determinemos cuáles son los valores de x1 y x2 permitidos por las restricciones. Esto se hace dibujando cada una de las rectas que limitan los valores permitidos por las restricciones. Para comenzar, note que las restricciones son de no negatividad, por lo cual exigen que los puntos x1 y x2 estén en el lado positivo de los ejes. Después desarrollemos el método. Observemos que la restricción 1 es menor o igual a 227, por lo cual no puede estar a la derecha de la recta x1 igual a 227. De manera parecida, la restricción de x2 implica que la recta no debe de pasar de 235. La siguiente recta queda limitada por la restricción 3, la cual se encuentra al graficar los puntos x1 y x2, tales que la suma de las dos variables sea mayor a 159. Y por último, la restricción 4, que indica la suma de x1 y x2, establece que la recta debe ser menor a 238. Note que las restricciones 3 y 4 son las que limitan y más allá de ellas, la desigualdad no satisface. Por lo tanto, la región de los valores permisibles de x1 y x2, delimitan y dan a conocer la región factible. El paso final es seleccionar dentro de esta región el punto máximo del valor de z, por lo cual grafiquemos z con valores por prueba y error, empezando por z igual a 200, estableciéndolo de la siguiente manera. Despejemos x1 y x2 de la función objetivo. Al dibujar la recta se puede ver que existen muchos puntos que están dentro de la región. Posteriormente se debe intentar con un valor arbitrario más grande hasta que la pendiente de z toque el último vértice factible, para así encontrar el punto máximo que nos da la solución óptima al problema. Por último, podemos encontrar que el punto óptimo máximo se encuentra en el cruce de las restricciones 1 y 4, quedando establecidas como las restricciones activas del problema. Donde la solución óptima es la siguiente. Ahora desarrollemos el problema por el método simplex. Los pasos para su formulación son los siguientes. Número 1.
Obtener la forma estándar del modelo. Número 2. Crear la tabla estándar. Número 3. Generar la solución básica de inicio. Número 4. Elegir la variable que entra a la base. Número 5. Elegir la variable que sale de la base. Número 6. Generar una nueva solución básica mejorada. Número 7. Repetir el diagnóstico desde el paso 4 hasta terminar. Para poder conocer el desarrollo de los pasos 4 hasta el 6 es necesario lo siguiente. Para elegir la variable que entra a la base en el caso de maximizar, entrará la variable más negativa del renglón Z. De manera parecida en el caso de minimizar, entrará la variable más positiva del renglón Z. En el paso número 5 se necesita saber cuál es la variable que sale de la base, por lo cual dicha variable será la que tiene el valor solución menor positivo expresado de la siguiente manera. La solución de la variable básica es dividida entre el coeficiente de la variable que se encuentra en la columna de la variable entrante. Posteriormente en el paso 6, para poder generar una nueva solución básica mejorada se generará un 1 en la columna de la variable que entra y en renglón de la variable que sale, el cual nos servirá como pivote. Una vez identificadas las restricciones activas mediante el método gráfico, se puede establecer el modelo correspondiente para solucionar el problema lineal. El método simplex es un procedimiento algebraico que se basa en la solución de un sistema de ecuaciones. Así, el primer paso para preparar el método es convertir las restricciones funcionales de desigualdad en restricciones de igualdad equivalentes, para obtener la forma estándar del modelo. Esta conversión se logra con la introducción de una nueva variable llamada variable de holgura. La variable de holgura se expresa de la siguiente manera. En este caso las restricciones factibles son de la forma menor o igual, por lo cual al convertir la desigualdad en igualdad solo agregamos una variable de holgura para poder equilibrar dicha función. Al introducir variables de holgura en las restricciones originales, el modelo original se puede sustituir por un modelo equivalente llamada forma aumentada del modelo. Se llama forma aumentada del problema porque la forma original se aumentó con algunas variables suplementarias necesarias para poder aplicar el método simplex. El siguiente paso consiste en generar la tabla estándar. Una vez ya determinada la forma aumentada del modelo, lo siguiente consiste en colocar cada uno de los valores de las variables correspondientes de la función objetivo y las restricciones a una tabla. Posteriormente la función objetivo se iguala a 0 para poder determinar los valores que se le asignarán a z en la tabla estándar de la siguiente manera. Los valores correspondientes a las holguras se les asignarán las variables h1 y h2. Una vez llenada la tabla estándar con los valores del modelo, se determina la función básica de inicio, es decir crear base, por lo cual en la columna básica se debe tener asignadas las variables que nos están generando base, esto quiere decir que generan en la tabla la matriz identidad, es decir pivotes, de no ser así corresponderá generar base cumpliendo con los requerimientos anteriormente descritos. Posteriormente se determina la variable básica entrante, en este caso de maximizar corresponderá a la variable que tenga el valor más negativo en el renglón z. Una vez ya identificada la variable entrante, se determina la variable básica que sale, para poder identificarla examinemos los siguientes pasos. Número 1. Debemos de elegir los coeficientes de la columna de la variable entrante que son estrictamente positivos. Ya teniéndolos elegidos, dividimos el valor solución entre cada uno de los coeficientes de la variable entrante, identificando así el renglón que tenga el valor menor positivo, en el cual la variable básica de ese renglón, es la variable candidata a salir, donde posteriormente se debe generar un 1, el cual nos servirá como pivote para encontrar la nueva solución mejorada. Posteriormente se generan ceros en las columnas alternas al renglón pivote, esto se establece de la siguiente manera. Utilicemos el pivote generado en la variable que sale de la base. Debemos de encontrar un número que multiplicado por ese pivote y sumado a la variable nos genere un 0, en este ejemplo se representa así. La variable pivote está representada en h1, por lo cual en esa columna z y h2 deben de ser 0. Convirtiéndolos como se establece en la figura. Obteniendo así una nueva solución básica mejorada.
Si el problema vuelve a presentar un valor más negativo en Z, se vuelven a repetir los pasos 4 y 5 hasta que ya no entre nadie a la base, para obtener la correcta solución óptima. En este caso es así. Cuando ya nadie entra a la base, esto quiere decir que en el reglón de Z, ya no existe un número más negativo. Por lo cual se ha llegado a la solución óptima encontrando el valor máximo de Z y los valores de las variables de decisión. Dichos valores corresponden a las variables que se encuentran en la columna básica, en este caso son x1 y x2, los cuales se sustituyen en la función objetivo original para comprobar que las cantidades asignadas a las variables sí satisfacen la igualdad. Es decir, el valor solución correspondiente en el renglón de Z. Dando como resultado la cantidad de faros normales y halógenos que conviene producir para obtener la máxima facturación.